Yo traté de situar inicialmente lo que había sido el mundo de Borges antes de que Borges naciera, la Argentina del siglo XIX, el modo como de algún modo convergió el mundo en la Argentina a lo largo del siglo XIX y se formó eso que Rubén Darío llamaba cosmópolis. La propia presencia de Rubén Darío a finales del siglo XIX en Buenos Aires y el surgimiento del modernismo latinoamericano que renovó las muchas literaturas cuyo instrumento común es el castellano y, como decía él, y que llegó, por cierto, hasta España. Borges se sentía pertenecer muy profundamente a la Argentina, ya que algunos de sus mayores pertenecían a familias criollas arraigadas en el territorio casi desde el comienzo, casi desde los tiempos de la conquista, y porque el coronel Suárez, uno de sus abuelos, fue el que comandó la carga final de la batalla de Junín al mando de un ejército de peruanos y de colombianos que definió prácticamente la independencia del continente. Se sentía por ello unido muy entrañablemente por su vida familiar a la historia del país, a la historia del continente. Y tal vez por eso, cuando volvió de Europa, por allá en los años 20, venía un poco cansado y abrumado de los infiernos de la Primera Guerra Mundial y de todas las agonías del espíritu que protagonizaba la Europa de su tiempo, y muy ansioso por ver contra el crepúsculo de Europa la mañana de América, esa sensación de novedad y esa ilusión de que nosotros sí estábamos comenzando apenas un mundo, mientras que Europa parecía estar presenciando la disolución y el final. Y por eso tanto entusiasmo y tanta pasión de Borges por la Argentina, tanta pasión de Borges por Buenos Aires y tanto esfuerzo de él porque la Argentina estuviera muy presente en su primera literatura y en su poesía. Y eso determinó que su primer libro de poemas se llamara Fervor de Buenos Aires y estuviera hecho para celebrar esas callecitas de Buenos Aires en las que él veía como la singularidad de su mundo. Él no quería buscar ese costado de Buenos Aires que quería parecerse a Europa, que quería parecerse a Francia, sino que él quería el Buenos Aires de las casas de tierra con tapias bajas y de un alto jinete llenando el alba, como dice en alguno de sus poemas, largo y raído el poncho en uno de los días de la llanura. Por eso su devoción por Evaristo Carriego, el cantor de los suburbios de Buenos Aires, el cantor de Palermo y el precursor de las letras de tangos. No solo Borges estaba viviendo el fervor de Buenos Aires estaba viviendo ese fervor. Y el tango, las milongas y los tangos son un buen ejemplo de ello, con las letras de los tangos y con las letras de las milongas. Buenos Aires construyó en la primera mitad del siglo XIX su mitología urbana. Y por eso uno encuentra, a pesar de que Borges era tan provocador y a veces tan evidentemente disidente de algunas de las cosas que había que creer para ser porteño, por eso se enfrentó tanto a algunas de las grandes leyendas de la Argentina, a pesar de que Borges procuraba diferir,
muchas de las búsquedas de Borges se parecen a las búsquedas de la aventura, de la Argentina de su tiempo, y se parecen a las búsquedas de la cultura popular de su tiempo. Algunos de las letras de tangos o letras de milongas que Borges escribió parecen estar anhelando lo mismo que anhelan las letras de Homero Manzi, que anhelan las letras de Santos Discépolo y de tantos otros autores de la música popular. No me atrevo a decir que se parezcan a las letras de Cadícamo, porque Borges no profesaba esa suerte de porteñismo profesional que hacía que el lunfardo, que era un dialecto un poco irreal, que existía solo para las letras de los tangos y no para la vida cotidiana, ¿no? Cadícamo quería que ese lunfardo apareciera mucho en las letras y mucha gente llegó a pensar que estaban alterando el idioma tal vez irreparablemente, pero Borges sabía que eso no era más que una moda y que en realidad no estaba tocando profundamente el espíritu de la lengua. Estaba dejando algunas palabras para uso no solo de los argentinos, sino de todos nosotros, ¿no? Y los bacanes y las pebetas y los distintos componentes de ese dialecto lunfardo pasaron a nosotros y pasaron sobre todo a través de las letras de los tangos, porque los tangos se popularizaron por todo el continente y particularmente por la cordillera de los Andes, que había empezado oyendo otra música argentina, no la música urbana de los tangos de Buenos Aires, sino la música rural de las zambas de Mendoza, de la cordillera, la música de los trovadores de Cuyo, que tanto se oyó en nuestras montañas. Era la música de la región de Cuyo, de Mendoza, en la cordillera de los Andes, Argentina, y yo creo que si se oyó tanto aquí, no fue simplemente porque sedujera a nuestros campesinos o sedujera a nuestro pueblo, sino porque evidenciaba una proximidad muy grande entre el mundo campesino de la cordillera de los Andes de Argentina y el mundo campesino de la cordillera de los Andes colombiana. Había una identificación profunda y la principal característica de esas letras, de esas canciones, era un amor por la naturaleza que es difícil encontrar en otro tipo de ritmos populares. El tango mismo no está especialmente enamorado de la naturaleza, como es una música urbana, prefiere los callejones, prefiere los suburbios, prefiere los antros, prefiere un paisaje un poco espectral y nocturno, mariposa de alas negras volando en el callejón. Mientras que la música campesina es una música muy enamorada de la naturaleza y que la celebra mucho, y en eso nuestra música campesina se parecía a esa música campesina argentina. Bueno, Borges vivió entonces esos momentos en que estaban haciendo el tango y no optó por celebrar el tango que se volvió famoso, que se volvió internacional y muy popular en el mundo, el tango canción de Carlos Gardel y de todos los otros cantores de su tiempo. Borges decía preferir las milongas del comienzo, que no solo le parecían más bravas, menos sentimentales, menos endulzadas, menos sensibleras, y que también hablaban de una energía popular más recia, menos, si se quiere, afectada. Borges dijo una cosa muy simpática comparando su propio éxito con el éxito del tango. Dijo que a él habían empezado a leerlo en Buenos Aires, como le había pasado al tango cuando supieron que se bailaba en París, porque el tango originalmente no era bien visto por los altos sectores ni sociales ni intelectuales de la Argentina,
porque era una música de los arrabales, era una música de los suburbios, era una música de los burdeles, era esa música que bailaban los hombres solos en los lupanares, y entonces no era de buen recibo en los salones, y se tocaba con guitarras y con unos instrumentos más populares, mientras que después, cuando ya se supo que se bailaba en París, entonces entraron las grandes orquestas a tocar el tango, y los pianos y las grandes partituras, y Borges por lo menos fingía que no le gustaba tanto ese tango instrumental y ese tango sentimental comparado con el viejo tango, con la vieja milonga maleva, pero no dejaba de conmoverse con el tango, sobre todo cuando, estando lejos de Buenos Aires, se llenaba de la nostalgia que caracteriza a nuestro ser cuando estamos lejos de nuestra tierra. Fue pues un disidente del tango oficial, como fue un disidente de la leyenda de Gardel. Prefirió la idealización de ese otro mundo campesino, y claro, era un gran lector de Martín Fierro, con el que había, digamos así, roto a cantar nuestra lengua después de siglos de silencio. El Martín Fierro es un poema extraordinario, de una gracia de la expresión, de una fortuna de la expresión y de una energía creadora, de una sencillez unida a una gran sabiduría, porque me parece que combina bien eso que Auerbach llama el secreto de la Biblia. Para Auerbach, el secreto de la Biblia consiste en unir la sublimitas con las simplicitas, la sublimidad con la simplicidad, con la sencillez. Hablar de las cosas más profundas y más graves con el lenguaje más sencillo que sea posible. La Biblia logró eso, y ha logrado entonces ser un libro que, al mismo tiempo que habla de las cosas más profundas, puede ser leído por cualquiera, y todo el mundo siente que puede acceder a ese libro, que no es un libro incomprensible, que es un libro en el que todos podemos reconocernos, así la cábala nos haga sentir que hay cada vez más fondos y sentidos más profundos en su texto. El Martín Fierro tiene esa combinación de altos temas con un hablar sencillo. Yo recordaba los versos iniciales del Martín Fierro, que son tan hermosos. Aquí me pongo a cantar al compás de la vihuela, que al hombre que lo desvela una pena extraordinaria, como el ave solitaria con su cantar se consuela. Y recuerdo algo que es una buena expresión de ese orgullo de Borges por su país y por su tierra, en un debate que fue importante en su tiempo y que todavía debería ser muy significativo para nosotros, que tuvo Borges con un gran polígrafo y académico español, don Américo Castro, que era un hombre pues que es famoso en España por su gran sabiduría verbal y gramatical, y que escribió un libro para criticar la manera como se hablaba en la Argentina el español. Un libro que se llama La peculiaridad lingüística rioplatense y su sentido histórico. Borges, en el ensayo en el que le contesta al doctor Américo Castro esas críticas, se burla mucho del doctor Américo Castro, porque dice que ¿cómo es posible que un señor que quiere enseñarnos a hablar piense que un libro puede sobrellevar el cacofónico título La peculiaridad lingüística rioplatense y su sentido histórico? Entonces, es muy interesante y muy bello el ensayo que Borges escribe sobre Américo Castro, porque forma parte de una cierta tensión crítica muy, muy importante que hubo entre Borges y la tradición literaria española. España en algún momento creyó que Borges era
un enemigo de España, porque Borges dijo alguna vez que él estaba orgulloso de que la Argentina se hubiera independizado de España, porque alguna vez a Borges le dijeron que él era hispano y él contestó: no, yo no soy español, yo hace 150 años tomé la decisión de dejar de ser español. Pero lo que Borges quería mantener era un debate que era muy sano entre esas dos orillas de la lengua, la orilla donde nació la lengua castellana y la orilla donde, según Borges, renació la lengua castellana con el modernismo, y donde la lengua castellana dejó de ser una lengua local y se convirtió en una lengua planetaria, y encontró su gran destino universal, del cual Borges es el principal ejemplo. Entonces, en el libro, el doctor Américo Castro critica algunas de las maneras de hablar de Buenos Aires y aventura la tesis de que en Buenos Aires se habla tan mal el castellano, según él, porque está tan lejos Buenos Aires de España, que están en esas provincias últimas donde el latido del imperio hispánico llegaba ya sin brío. Esto lo digo entre comillas. Borges se alarmó mucho de que el doctor Américo Castro pensara que la importancia y la influencia de una lengua dependiera de una manera tan mecánica como del kilometraje, ¿no? De la distancia a la que se esté físicamente, cuando evidentemente las resonancias de una lengua no tienen nada que ver con esas distancias físicas. Entonces Borges se burló de Américo Castro diciéndole: pues yo he vivido mucho en España y no he notado nunca que hablen mejor que nosotros, ¿no? Hablan más fuerte, sí, con el aplomo de quienes ignoran la duda, pero nunca he notado que hablen mejor. Hablan con sus peculiaridades y con sus singularidades y con su estilo particular, y son fieles a ciertas acepciones de las palabras más que a otras. Pero yo he oído maneras de hablar en España que son incomprensibles, dijo él. Y citó algunos versos de esos dialectos que también en España surgen a veces, como el lunfardo, el caló, por ejemplo, y citó versos que nadie podría entender en ningún lugar del ámbito de la lengua y que fueron engendrados en los suburbios de Madrid, muy cerca del brío del imperio hispánico. Entonces cita, por ejemplo, versos como: la minche de Salumí, lice no tenela vales, los helicaítos yo, los tenela muy juncales. Borges dice: al lado de eso yo leo el Martín Fierro y me siento en el corazón del gran esplendor de la lengua castellana. Y entonces cita los versos finales del Martín Fierro, que son tan hermosos y que son tan límpidos y que expresan también la plenitud de la lengua. Cruz y fierro de una estancia, una tropilla se arriaron. Por delante se la echaron como criollos entendidos y pronto, sin ser sentidos, por la frontera cruzaron. Y cuando la habían pasado una madrugada clara, le dijo Cruz que mirara las últimas poblaciones, y a Fierro 2 lagrimones le rodaron por la cara. Y siguiendo el fiel del rumbo se entraron por el desierto. No sé si los habrán muerto en alguna correría, pero espero que algún día sabré de ellos algo cierto. Y así con estas noticias mi relación acabé. Por ser ciertas las conté, todas las desgracias dichas. Es un telar de desdichas cada gaucho que usted ve. Pero ponga su esperanza en el Dios que lo formó, que aquí me despido yo, que he relatado a mi modo males que conocen todos, pero que Naides cantó. Bueno, la pasión de Borges por la Argentina fue continua, y parte de esa pasión fue su pasión por los autores argentinos, por Leopoldo Lugones, que era en los tiempos de su formación el gran poeta de la Argentina y el gran poeta del modernismo argentino, su pasión por Sarmiento, que era el gran prosista de la Argentina,
y que fue también un hombre que conjuntó la influencia intelectual con la influencia política, y de autores que eran sus contemporáneos y sus amigos, como Francisco Luis Bernardes o como Manuel Mujica Lainez, con los que compartió la vida y con los que también polemizó en términos literarios. Y una parte de la obra de Borges tiene todo que ver con Buenos Aires, con ese esfuerzo por definir qué es para él esa ciudad y qué es para él la patria no sentida como una mero símbolo estatal, oficial, formal, sino como el entrañable amor por unos sitios, por unos seres, por unas leyendas, por unas memorias, por unos paisajes. Le cantó mucho a Buenos Aires y situó en Buenos Aires algunas de sus obras, aunque muy a menudo, por su pasión por la literatura fantástica, sintió que él no tenía ninguna obligación de reconstruir a Buenos Aires en la literatura como era en la realidad, que uno tenía perfecto derecho a modificar la ciudad para los fines y las necesidades de la literatura, y que la literatura no tiene que estar sometida a ese tipo de condicionantes. Entonces, hay particularmente un cuento de Borges que es un cuento policial, y que él mismo dijo que transcurre en Buenos Aires, pero que no en un Buenos Aires real, sino en un Buenos Aires de sueños. Uno en los sueños puede tomar a la ciudad de Bogotá o a cualquier ciudad de Colombia y combinarla de otra manera, poner el cerro en otra parte, poner esta avenida aquí, ponerle un río que no existe. Es decir, la literatura fantástica permite jugar con la realidad y acomodarla a las necesidades de la ficción, y es lo que él hizo en ese cuento que se llama La muerte y la brújula, que discurre todo en un Buenos Aires de sueños que se va volviendo también una suerte de esquema geométrico en el cual alguien tiene que descifrar las características de un crimen. Y bueno, y también le cantó y la celebró, y celebró a Buenos Aires como la estaba celebrando el tango en muchos poemas. Yo a veces oigo canciones, a veces oigo tangos de Homero Mansi, por ejemplo, y yo siento que a Borges le gustaría haberlos escrito. San Juan y Boedo antiguo y todo el cielo, Pompeya y más allá la inundación, tu melena de novia en el recuerdo y tu nombre flotando en el adiós. Todos esos tangos que describen a Buenos Aires, a Borges debían apasionarlo necesariamente, y la poesía de Buenos Aires es algo que él cortejó y buscó toda la vida, y hay un poema particularmente hermoso, un soneto que se llama Buenos Aires, donde él mira la ciudad y comprende que la ciudad no es simplemente un mapa abstracto o un mapa físico, sino que es el mapa de sus propias emociones y de sus propios sufrimientos, que su vida entera está como escrita en ese mapa, y que por todas partes el mapa está como tatuado de sus recuerdos, que es lo que uno puede sentir con la ciudad donde vive, por supuesto, siempre. Y la ciudad ahora es como un plano de mis humillaciones y fracasos. Desde esa puerta he visto los ocasos, ante ese mármol he aguardado en vano. Aquí el incierto ayer y el hoy distinto me han deparado los comunes casos de toda suerte humana. Aquí mis pasos urden su incalculable laberinto. Aquí la tarde cenicienta espera el fruto que le debe la mañana. Aquí mi sombra en la no menos vana sombra final se perderá ligera.
No nos une el amor, sino el espanto. Será por eso que la quiero tanto. De manera que de ese primer tema de Borges y la ciudad y de Borges y la Argentina, está muy llena su obra, está muy llena. Uno de sus ensayos más importantes, y más importantes no solo para los porteños, sino para todos nosotros los latinoamericanos, se llama El escritor argentino y la tradición, y es un ensayo en el que se dedicó a preguntarse: ¿será que por el hecho de ser nosotros argentinos, será que por el hecho de ser nosotros colombianos, será que por el hecho de ser nosotros latinoamericanos tenemos la obligación de solo hablar de esta tierra, de estos paisajes, de estas atmósferas y de estas gentes? Y Borges dice que no, que tenemos derecho a hablar de nuestro mundo, y que es hermoso que hablemos de nuestro mundo y que lo celebremos, y que es bello que Evaristo Cardiego haya cantado a los conventillos y a los suburbios de Buenos Aires y a los malevos de Palermo, pero que un latinoamericano tiene derecho a sentirse heredero de todas las tradiciones del mundo, que somos hijos de europeos, que somos hijos de pueblos indígenas que llegaron del Asia, que somos hijos de gentes que llegaron de África, que somos hijos de gentes que después llegaron de todas las regiones del mundo, que en América se dieron cita a todos los continentes, hasta el punto de que quienes aquí llamamos nativos no son en realidad nativos, sino los primeros inmigrantes, que llegaron hace 20.000 años y llegaron hace 15.000 años, pero también venían de otra parte y ocuparon esta tierra como huéspedes mágicos que llegaron primero. Y claro, tienen derecho a reclamarse nativos, porque después de 20.000 años, pues si una tierra no es nuestra tierra, después de 20.000 años de ocuparla, ¿no? Sin embargo, los que llegaron hace 500 años declararon extranjeros a los que vivían aquí desde hace 20.000 años. Ese fenómeno sí se dio. Pero así como Leopoldo Lugones dijo en unos versos muy hermosos, que cualquiera de nosotros puede repetir desde su corazón, que nuestra tierra quiera salvarnos del olvido por estos 4 siglos que en ella hemos servido, pues todos los habitantes de América pueden declararse hijos de este territorio, inclusive algunos que llegaron después. León de Greiff llegó a nuestra tierra, o su familia, hará apenas siglo y medio, y sin embargo es difícil encontrar a alguien más colombiano que León de Greiff. Inclusive alguien que haya procurado hablar en la poesía con el acento de las gentes de esta tierra. En el alto de otra mina, ganando ya para el Cauca, me topé con Martín Vélez en qué semejante rasca. Me topé con Toño Duque montado en su mula blanca, me topé con Mr. Grey, el de la taeña barba. Los 3 venían fumados como los cánones mandan. Bueno, esa manera de hablar tan colombiana y tan antioqueña, ¿no? Es de un nieto de vikings y de suecos, pero que por el tiempo que vivió aquí, porque nació aquí y aquí pasó su infancia, es tan colombiano como cualquiera de nosotros. Y lo mismo podemos decir de alguien como Giovanni Quesep, descendiente, hijo de sirio-libaneses, que ha escrito lo que puede escribir cualquier colombiano, que es el canto del extranjero. Aquí todos de alguna manera vinimos de lejos, pero que canta con la plenitud de quien se siente pertenecer a este mundo. Entonces, Borges decía que nosotros tenemos derecho a sentirnos americanos y a sentirnos también europeos, y no solamente europeos. Para Borges era importantísimo acopiar como buen hijo de una nación de inmigrantes todas las tradiciones del mundo. Se sentía con pleno derecho de escribir historias de la cábala, historias del Indostán, historias japonesas, de beber de todas las fuentes y de todas las tradiciones, y fue un gran lector de haikus y de tankas y del Japón, y fue lector de toda la poesía de los distintos pueblos de Europa y de la poesía gauchesca que había florecido en su propia tierra,
Y entonces en ese ensayo el escritor argentino y la tradición habla de nuestra capacidad de ser universales y de nuestra libertad para hacerlo, y con ello estaba dándole la voz a un continente que había ingresado ya hacía mucho tiempo en los vientos de la globalización, hasta el punto de que casi podríamos decir que la llegada de los pueblos indígenas a nuestra tierra hace 20.000 años era ya una primera oleada de globalización, y que por supuesto la llegada de los españoles en el siglo XVI era otra oleada de la colonización, de la globalización, y que esa globalización de la que formamos parte en el siglo XX no fue más que una aceleración de un proceso que venía de mucho antes. Borges se crió en el barrio de Palermo y básicamente se educó en la biblioteca de su padre, y dijo que tal vez no había salido nunca de ella, que su vida entera había discurrido como en el ámbito de esa biblioteca y de las ideas y los sueños que esa biblioteca había traído a su infancia. Contó que su padre le había explicado algunos de los grandes temas de la filosofía griega en esa biblioteca donde él se crió, y que sobre un tablero de ajedrez le había contado la famosa aporía de Zenón de Elea de Aquiles y la tortuga. Había puesto a Aquiles y a la tortuga a correr sobre un tablero de ajedrez, y en esa biblioteca surgieron entonces no solo las preocupaciones literarias y las vocaciones literarias de Borges, sino también sus preocupaciones filosóficas, porque la obra de Borges está totalmente recorrida por la curiosidad filosófica y por las preguntas de la filosofía. Uno de sus maestros era un amigo de su padre, Macedonio Fernández, y Macedonio Fernández inició a Borges, por ejemplo, en el conocimiento del empirismo inglés, sin contarle que eso era el empirismo inglés, contándoselo casi como una experiencia personal. Macedonio Fernández dijo alguna vez: el universo y yo nacimos en 1874. Mucho me podrán hablar a mí de que había universo antes del momento en que yo nací, que yo no tengo la menor prueba de ello. Yo solamente supe del universo a partir del momento en que yo nací, de manera que el universo y yo nacimos en 1874. Y bueno, no otra es la tesis de Berkeley, de que en realidad el universo, el mundo es nuestra percepción. Nosotros solo podemos estar seguros de lo que percibimos, y que todo lo demás es un dato que nos llega, pero no algo que nosotros podamos comprobar. César cruza las Galias, según esa filosofía, en el momento en que yo me entero que César cruza las Galias. Lo que ocurrió hace siglos es un relato que ocurre en el momento en que yo me entero de él. A Borges lo fascinaron esas provocaciones de Macedonio y la manera como él convertía en carne viva todas esas teorías, y yo diría que un correlato perfecto en términos filosóficos de la afirmación de Macedonio de que el universo y yo nacimos en 1874 está en un poema que Borges escribió en algún momento de su vida, que se llama El Suicida, en donde cuenta el otro extremo de lo que Macedonio contaba. Cuenta que cuando alguien muere, el universo muere con él. Porque si el universo comenzó cuando nacimos, el universo termina cuando nos vamos. El poema El Suicida es un poema muy hermoso y muy tremendo y muy poderoso. No quedará en la noche una estrella. No quedará la noche. Moriré y conmigo la suma del intolerable universo. De un solo golpe borraré las pirámides, las medallas, los atardeceres y las caras. Haré polvo la historia, polvo el polvo. Estoy mirando el último crepúsculo. Oigo el último pájaro. Dejo la nada a nadie.
Un poema que tenga esa intensidad dramática y que logre, sin embargo, transmitir al mismo tiempo una gran idea filosófica, es algo muy característico de Borges. Toda su obra se caracteriza por lograr una aproximación asombrosa entre el mundo de la sensorialidad y de la vida y el mundo de las ideas y el mundo de los sueños, y fusionarlos de tal manera que uno no puede dudar ni de la realidad de los sueños ni de la fantasmidad de lo real. Todo lo va mezclando y, por ejemplo, también se enteró muy temprano de toda la vieja tradición de la filosofía griega, y fue un buen lector de Platón y un buen conocedor de los presocráticos, a los que evoca en algunas de sus obras y en algunos de sus poemas, y por supuesto no solo como buen escritor, porque todo buen escritor tiene que tener esa preocupación, la preocupación por el origen del lenguaje, sino como Borges, cuya principal preocupación no solamente qué es el lenguaje, sino qué tanta capacidad tiene el lenguaje de verdaderamente transmitir, de verdaderamente captar el mundo, traducir a palabras el mundo. Yo diría que no hay preocupación más importante en toda la obra de Borges que la preocupación por saber si el lenguaje sí es verdaderamente expresivo y si es verdaderamente capaz de captar el mundo, de descifrar el mundo y de transmitir el mundo. La pregunta vuelve en él continuamente: ¿es el lenguaje un reflejo del mundo o es apenas algo añadido al mundo que finge descifrarlo y que finge reflejarlo? De esa preocupación se nutren todas sus obras, no solamente las que evidentemente se nutren de él, como el Aleph, por ejemplo, que es un relato sobre si sería posible para un ser humano describir el universo con palabras, sino el comienzo mismo del poema El Golem, por ejemplo. Platón había escrito el Cratilo, un diálogo sobre el lenguaje, y Borges empieza el poema diciendo: si como el griego afirma en el Cratilo, el nombre es arquetipo de la cosa, en las letras de rosa está la rosa y todo el Nilo en la palabra Nilo. Y él se está preguntando siempre eso: ¿es cierto que no? ¿Y cómo vamos a resolver ese dilema que ya Platón nos formulaba de qué fue primero, si el mundo o el lenguaje? Si el mundo salió del lenguaje, como pretende, por ejemplo, la leyenda bíblica, Dios dijo: hágase la luz, y la luz se hizo. O sea, la luz es posterior al lenguaje, basta nombrar la luz para que la luz aparezca de acuerdo con el mito hebreo, o si las palabras vienen de las cosas, o si las cosas vienen de las palabras, o si lo primero que hubo fue el lenguaje y el verbo se hizo carne, o si lo primero que hubo fue el mundo y del mundo brotó el lenguaje. Bueno, entonces hablaba de esa proximidad tan grande que hay entre las búsquedas estéticas de Borges y sus preguntas filosóficas y el profundo contenido filosófico que sus obras contienen, sin que eso signifique perderse en la abstracción. Él siempre se dijo y siempre dijo que él era casi incapaz de pensar, que él solo podía pensar por imágenes, ¿no? por metáforas, si se quiere, con lo cual reivindicaba más su condición de poeta que su condición de pensador, pero con base en intuiciones y con base en imágenes construía a veces más nítidamente que otros los grandes temas de la filosofía. Y hay un poema que a mí me gusta mucho y que tiene una característica
que es muy de la poesía después del romanticismo de comienzos del siglo XIX en adelante, que es un esfuerzo muy grande por hacer que el poema no solo sea emoción y sentimiento y fantasía y memoria, sino también pensamiento. Ese esfuerzo como por romper las fronteras no solo entre el pensamiento y la sensibilidad, y por lograr que el lenguaje sea al mismo tiempo pensamiento y sensibilidad y emoción, sino también por romper las fronteras entre lo que es un canto y lo que es una plegaria, entre la capacidad del lenguaje de entender y la capacidad del lenguaje de emocionar y de conmover, y también de la capacidad del lenguaje de, por decirlo con esas palabras, rezar o agradecer. Hay un poema muy hermoso de Friedrich Hölderlin que se llama Al Éter, en donde Hölderlin, fiel a su vocación filosófica y mística, quiere hacer un poema que sea al mismo tiempo pensamiento y oración y emoción, y superar como esa disyuntiva, esa separación que ocurrió alguna vez en la historia entre el arte de celebrar y el arte de pensar, entre el arte de agradecer y el arte de analizar. Y ese poema, que se llama Poema del Cuarto Elemento, que es un poema sobre el agua, o sea, un poema sobre lo más misterioso y lo más evidente, el más misterioso y el más evidente de los dones que hemos recibido, que es el agua, pero lo mismo puede decirse del aire al que le canta Hölderlin en su poema. Borges quiere aproximarse al agua en el poema, sabiendo que es un elemento, sabiendo que es una sustancia, sabiendo que es un elemento de nuestra vida práctica, sabiendo que es un elemento químico, pero sabiendo también que es una componente de nuestra imaginación, de nuestras mitologías, de nuestros ritos, de que el agua es casi todo para nosotros y que en esa medida no podemos hablar de ella solamente como si fuera una sustancia, porque hay algo casi místico y por algo algunos pueblos la han mirado como una divinidad. El poema entonces va discurriendo en esos distintos ámbitos, desde el mundo físico hasta el mundo metafísico, hasta el mundo filosófico, hasta el mundo mitológico, para terminar aproximándose a lo más cercano también, ya no el agua ni siquiera como algo para pensar, sino eso sin lo cual nosotros no podríamos vivir, que nos constituye, que sacia nuestra sed, que nos baña, y que nos acompaña de una manera misteriosa como la presencia misma de lo inexplicable y de lo divino. El poema del Cuarto Elemento dice: el Dios a quien un hombre de la estirpe de Atreo apresó en una playa que el bochorno lacera, se convirtió en león, en dragón, en pantera, en un árbol y en agua, porque el agua es Proteo. Es la nube, la irrecordable nube, es la gloria del ocaso que ahonda rojos los arrabales. Es el maelstrom que tejen los vórtices glaciales y la lágrima inútil que doy a tu memoria. El mar y la moviente montaña que destruye las corazas de hierro solo son tus anáforas, y el tiempo irreversible que nos hiere y que huye, agua no es otra cosa que una de tus metáforas.
Fue en las cosmogonías el origen secreto de la tierra que nutre y el fuego que devora, de los dioses que rigen el poniente y la aurora. Así lo afirman Séneca y Tales de Mileto. Fuiste bajo ruminosos vientos, el laberinto sin muros ni ventanas, cuyos caminos grises largamente desviaron al anhelado Ulises, a la muerte segura y al azar indistinto. Brillas como las crueles hojas de los alfanjes, hospedas como el sueño monstruos y pesadillas. Los lenguajes del hombre te agregan maravillas y tu fuga se llama el Éufrates o el Ganges. Afirman que es sagrada el agua del postrero, pero como los mares urden oscuros canjes y el planeta es poroso, también es verdadero afirmar que todo hombre se ha bañado en el Ganges. De Quincy, en el tumulto de sus sueños, ha visto empedrarse tu océano de rostros, de naciones. Has aplacado el ansia de las generaciones. Has lavado la carne de mi Padre y de Cristo. Agua, te lo suplico. Por este soñoliento enlace de numéricas palabras que te digo, acuérdate de Borges, tu nadador, tu amigo. No faltes a mis labios en el postrer momento. Así que yo siento que continuamente, no solo en sus poemas, sino en sus distintos recursos verbales, Borges está tratando de aproximar los lenguajes, el lenguaje del pensamiento con el lenguaje de la ficción, con el lenguaje de la imaginación y de la sensibilidad. Él conocía, por ejemplo, ya que hablamos de filosofía, la obra de Nietzsche y le interesó mucho y reflexionó mucho sobre el tema del eterno retorno. Escribió un ensayo que se llama La doctrina de los ciclos, pero naturalmente, así como exploró esa vieja tesis que había formulado incluso Platón. Platón enseñó en Atenas que al cabo de los siglos todas las cosas se repetirían, que todo volvería a comenzar y que él mismo en Atenas volvería a enseñar esa misma doctrina ante el mismo auditorio. Ese tema del eterno retorno nutrió buena parte de la filosofía de Nietzsche y Borges intentó pensarlo en su ensayo sobre la doctrina de los ciclos, pero también en un poema, en ese poema que se llama La noche cíclica. Lo supieron los arduos alumnos de Pitágoras, los astros y los hombres vuelven cíclicamente, los átomos fatales repetirán la urgente Afrodita de oro, los tebanos, las ágoras. Esa idea tan hermosa de mostrar en el futuro lo que ocurrió hace siglos, él la maneja muy bien en el poema. En edades futuras oprimirá el centauro con el casco solípedo el pecho del lapita. Cuando Roma sea polvo, gemirá en la infinita noche de su palacio fétido el minotauro. No sé si volveremos en un ciclo segundo, como vuelven las cifras de una fracción periódica, pero sé que una oscura rotación pitagórica noche a noche me deja en un lugar del mundo que es de los arrabales, una esquina remota que puede ser del norte, del sur o del oeste, pero que tiene siempre una tapia celeste, una atmósfera oscura y una vereda rota. Vuelve la noche cóncava que descifró Anaxágoras. Vuelve a mi carne humana la eternidad constante y el proyecto, el recuerdo de un poema incesante
lo supieron los arduos alumnos de Pitágoras. Y claro, termina el poema con el mismo verso con el que lo empezó, para que verdaderamente se siente que todo recomienza y que todo va a recomenzar. Hay algo más que uno siente en Borges, y es que curiosamente él entendió que algo que a todos nos atormenta mucho y nos mortifica mucho, que son las obsesiones, esas obsesiones que amenazan continuamente nuestra mente, esas repeticiones, esos momentos en que no tenemos como pleno control del mundo y de los procesos de la mente, son un camino para el pensamiento, como son un camino para el arte. A lo largo de los siglos y de los milenios, el arte se ha nutrido de esas obsesiones y de esas supuestas anomalías de la mente para encontrar el camino de su reflexión, de su celebración y de su búsqueda estética. Y parece que Borges sobre todo lo aprendió con ese terrible accidente que tuvo en el año 38, cuando subiendo por una escalera en la oscuridad sintió que algo le rozaba la frente. Ya habíamos hablado de esto en alguna de las jornadas anteriores, y no supo si era un murciélago o un pájaro lo que le había rozado la frente, pero cuando le abrieron la puerta en el apartamento a donde iba, la persona lanzó un grito porque él iba bañado en sangre, y era que se había rozado con un batiente de una ventana, y esa misma noche ardía en fiebre y lo tuvieron en el hospital, y eso le desencadenó una septicemia por la que estuvo a punto de morir, una infección generalizada que lo tuvo muchos días hundido en la fiebre y en el delirio. Y los delirios de la fiebre, de esa fiebre, los delirios de esa enfermedad, nutrieron buena parte de su obra. Yo creo que Borges no habría sido Borges si no hubiera sido por ese supuesto pájaro o murciélago que le rozó la frente en esa escalera, por ese batiente de esa ventana que lo hirió y que le produjo esa enfermedad, ese mal del que casi no se repone. Estuvo a punto de morir, pero la mamá siempre dijo que después de esa experiencia Borges había quedado muy raro. Y la rareza es que empezó, lo primero es que él quedó con el temor de que había perdido, de que la fiebre le había como quemado toda su capacidad de pensamiento y de reflexión, y le daba miedo hasta leer un libro. Decía, ¿y qué tal que no lo entienda? ¿Qué tal que no lo descifre? ¿Qué tal que yo descubra ahora, yo que pensé que en mi vida iba a ser leer, que ya no voy a poder leer ni voy a poder pensar? Entonces estaba muerto de angustia con eso, y le pidió a su madre que le leyera un cuento, y parece que la mamá le leyó un cuento de Bradbury, y Borges lloró porque lo entendió. Pero después de esas jornadas y de esos delirios, de la pesadilla, Borges empezó a escribir esos cuentos tremendos, que son la parte, digamos, más formidable de su obra, esas parábolas universales, esas historias que cortejan el infinito y que casi no caben pues en la imaginación. Y entonces es muy posible que le debamos a esas pesadillas y a las obsesiones que nacieron de ellas cuentos como el Zahir, cuentos como el Aleph, cuentos como las ruinas circulares, como Tlön Uqbar Orbis Tertius, que son, digamos, lo más memorable y lo más asombroso de su obra, y que giran sobre unas cuantas imágenes y sobre unas cuantas obsesiones que ya no lo abandonaron. Detrás de todas esas obsesiones hay siempre una pregunta
por el sentido del mundo y por la responsabilidad del mundo. Borges es alguien que siempre se está preguntando por Dios, pero no es un creyente. Alguna vez dijo: toda persona inteligente es un teólogo y para eso no se necesita la fe. Porque pensar a Dios o tener en cuenta a Dios en nuestra vida es apenas una posibilidad para organizar algunos de los fluires de nuestra imaginación y de nuestra sensibilidad. Kant había dicho no que Dios no existía, sino que Dios no era asunto ni de la filosofía ni de la ciencia. No le puede preguntar uno a un filósofo por Dios, porque el filósofo no puede hablar de Dios, no puede resolver el enigma de Dios. Y un científico menos, puesto que un científico solo puede hablar de lo que es medible, de lo que es cuantificable, ¿no? De lo que es particular. Además, ¿cómo hace la ciencia para hablar del absoluto? Eso excede el ámbito discreto de la ciencia. Pero Kant dijo no que Dios no existía, sino que Dios no era tema de la ciencia ni de la filosofía, sino que era tema del arte y de la moral, de la ética. A esas preocupaciones, a esas disciplinas sí les corresponde una reflexión sobre Dios, porque la pregunta por Dios es también una pregunta por el universo, por la belleza, por la diversidad de las formas. Y yo diría que en uno de sus poemas Borges dio una curiosa definición de Dios cuando empezó el poema, que se llama Otro poema de los dones, diciendo: gracias quiero dar al divino laberinto de los efectos y de las causas. Cualquier científico nos puede decir que el universo es un laberinto de efectos y de causas, pero Borges dice el divino laberinto de los efectos y de las causas. Y con eso quiere decirnos que aunque uno podría pensar ese laberinto de efectos y de causas que es el universo de una manera puramente fría, racional, distante, ¿no? Hay algo en nuestro ser que necesita sentir que hay allí algo mágico y algo sagrado y algo divino. Un día le preguntaron a Borges si creía en Dios y él dijo: si me preguntan si creo en Dios como un señor que hizo el mundo con una intención determinada y que después nos va a juzgar por nuestros actos y nos va a premiar o nos va a castigar, definitivamente no creo en eso. Pero si me preguntan por Dios como si hay un sentido del universo, como si el universo parece o no ir hacia alguna parte, yo diría que yo sí creo que hay algo, que hay un proceso de depuración del mundo, de construcción de un sentido al que yo llamaría divino. Y a lo mejor podríamos decir que sin duda, a lo mejor Dios no está en el comienzo, pero sí en el final de ese proceso. Todo tiende hacia algo. Y entonces no es un creyente, es alguien que se pregunta por Dios y que pregunta las distintas versiones de Dios que han dado las distintas culturas, y que siente que sería una ingenuidad ser un ateo como ser un creyente, porque ninguna de las dos cosas, él no puede dar una respuesta definitiva, pero prefiere dejar el suspenso, prefiere dejar la incertidumbre y prefiere disfrutar de la posibilidad de ciertas ideas de Dios que son, por ejemplo, estupendas para el arte, para la estética. Entonces, muchas veces la idea de Dios que aparece en la obra de Borges es una imagen que le da un sentido a la parábola que está construyendo, como en el poema El ajedrez, ¿no? Tenue rey, sesgo alfil, encarnizada reina, torre directa y peón ladino, sobre lo negro y blanco del camino surcan y libran su batalla armada. No saben que la mano señalada del jugador gobierna su destino. No saben que un rigor adamantino sujeta su albedrío y su jornada. También el jugador es prisionero.
La sentencia es de Omar, de otro tablero de negras noches y de blancos días. Dios mueve al jugador y la pieza, que Dios detrás de Dios la trama empieza, de polvo y tiempo y sueño y agonías. Entonces Borges anda espiando por el mundo a ver dónde encuentra huellas de Dios, evidencias de que Dios estuvo por ahí haciendo algo, ¿no? A veces uno advierte en ciertas simetrías del mundo que eso pareció ser calculado por una inteligencia. Hay ciertas casualidades, ciertas coincidencias, ciertos azares que nos producen la sensación de que esto no pudo haber sido un accidente, hay un diseño allí. Un amigo mío muy querido y muy inteligente me dijo un día, qué raro que los teólogos no hayan señalado la principal característica de Dios. Y yo le dije, ¿cuál es la principal característica de Dios? Me dijo, unos dicen que la omnipotencia, otros dicen que la sabiduría, otros dicen que la eternidad, y no han advertido cuál es la principal característica de Dios. Y yo dije, ¿pero cuál es? Me dijo, la modestia. ¿Tú crees que si yo hubiera hecho el mundo no habría dejado la firma por todas partes? ¿No? A Dios hay que rastrearlo a ver si de pronto dejó alguna evidencia, ¿no? Estanislao Zuleta mismo me dijo alguna vez, yo no sé si Dios existirá o no existirá, pero si existe, se comporta perfectamente como si no existiera, ¿no? Pero hay quien, por ejemplo Chesterton, ¿no?, señala que eso puede ser un atributo de Dios, ¿no? Dice, sería desconfiar de nuestra sutileza, darnos demasiadas evidencias de su presencia, ¿no? Espera más de nosotros, espera que seamos capaces de descubrirlo, ¿no? Y que no tengamos tanto, no sea para nosotros tan evidente, ¿no?, que esto fue así. Entonces hay algo en Borges de eso, él siempre está buscando esas evidencias de Dios que siempre son tan difíciles porque Dios en su discreción todo lo va dejando como muy tácito y entonces nos habla del divino laberinto de los efectos y de las causas, y a ese divino laberinto de los efectos y de las causas Borges le hace un poema muy hermoso, un poema que me voy a permitir leer, que se llama Otro poema de los dones, o que me voy a permitir decir hasta donde lo recuerde. Porque siente, como han sentido siempre los poetas, unos más que otros, pero todos sin duda, que una de las principales funciones de la poesía es la de celebrar y agradecer el mundo. Y entonces Borges dice, gracias quiero dar al divino laberinto de los efectos y de las causas por la diversidad de las criaturas que forman este singular universo. A mí me parece muy hermoso que lo primero que él agradezca sea la diversidad del mundo, porque evidentemente en el mundo hay muchas fuerzas que luchan contra la diversidad. Es más, esta época me parece que es una época especialmente empeñada en acabar con la diversidad del mundo, ¿no? Pero todas las épocas tuvieron su guerra contra la diversidad. Los racismos eran eso, los colonialismos eran eso, siempre pensar que solo una parte del mundo merece existir y que la otra no. Y ahora de tantas maneras vemos cómo se extinguen las especies, se arrasan las formas de la vida. Entonces es muy hermoso que el poeta haya empezado diciendo eso, gracias quiero dar por la diversidad de las criaturas que forman este singular universo, por la razón que no dejará de soñar con un plano del laberinto. Eso es un homenaje a la filosofía, diría yo, ¿no?, que lleva siglos tratando de encontrar el plano de este laberinto. Un gran filósofo nuestro, Danilo Cruz Vélez, me parece que se ha asomado como pocos en nuestro continente a seguir el rastro de qué manera la filosofía occidental se ha ido aproximando
a la elaboración de un plano del laberinto, no es que haya llegado a hacerlo, pero ha estado cada vez más cerca de ello, por la razón que no cesará de soñar con un plano del laberinto. Y después dice, por el rostro de Helena y la perseverancia de Ulises. También es muy hermoso que casi que resuma en 2 palabras la almendra de esos 2 poemas homéricos, ¿no? Por el rostro de Helena, por el amor que el rostro de Helena despertó en París, ardió Troya y fue posible la Ilíada. Y por la perseverancia de Ulises fue posible ese viaje casi interminable de regreso a su tierra, a Ítaca, y surgió la Odisea. Es decir, el rostro de Helena y la perseverancia de Ulises son la belleza que produjo esa guerra y la perseverancia que permitió volver de ella. Por el pan y la sal, por el último día de Sócrates, por el arte de la amistad, por el misterio de la rosa que prodiga color y que no lo ve, por el fulgor del fuego que ningún ser humano puede mirar sin un asombro antiguo, por la caoba, el cedro y el sándalo, por aquel sueño del Islam que abarcó 1000 noches y una noche, por las palabras que en un crepúsculo se dijeron de una cruz a otra cruz. Sobre ese tema Borges escribió también un poema, muy hermoso poema, por cierto, hablando de ese misterioso momento en que un hombre que está clavado en una cruz y a punto de morir, está tan convencido de su destino y de su misión, que es capaz de prometerle el paraíso a alguien que está muriendo a su lado, ¿no? Bueno, es un poema muy, muy bello y me parece que es un poema construido para rendirle un homenaje evidente a esa convicción que tenía de que nuestro papel, y sobre todo el papel de la poesía aquí, es un papel de perplejidad, de gratitud y de celebración. Quiero hablar de la relación de Borges con sus grandes amigos que fueron los autores de su biblioteca. Borges siempre habló de esos autores como de sus amigos entrañables, de Whitman, de Edgar Allan Poe, de Shakespeare, de Kafka, de Verlaine, de Cervantes, de Bradbury, de Quincy, de Voltaire, de Paul Valéry y por supuesto de Homero, a quien no solamente le rinde siempre homenaje de distintas maneras, sino que convirtió en el narrador de uno de sus cuentos más extraños, del que ya hablamos en una de las jornadas anteriores, que es El Inmortal. Borges tenía una gran devoción por esos individuos históricos, porque le parecía que en cada uno de ellos se condensaba como uno de los secretos del mundo. Whitman, por ejemplo, fue un autor al que quiso desde muy temprano y al que quiso sobre todo en su adolescencia. Y claro que Whitman es un autor para leer en la adolescencia porque insufla mucha pasión, mucha alegría de vivir y mucha sed de felicidad. Pero claro que para Borges lo más llamativo de Whitman era el contraste entre el ser humano, que fue Whitman, y el héroe semidivino en que se convirtió gracias a su obra. En su ensayo sobre Whitman, Borges dijo: los lectores de Whitman siempre viven una extrañeza muy grande, y es que cuando pasan de leer la obra de Whitman a leer la biografía de Whitman, no encuentran en la biografía a ese semidios que han visto en la obra, porque Whitman se convirtió a sí mismo en una especie de semidios en sus poemas, mientras que su vida era la vida de un periodista de Manhattan, con una vida un poco gris, que
que no se parece pues a ese héroe turbulento y un poco orgiástico y siempre lleno de entusiasmo y de amor por el mundo, que quiere nombrarlo todo como un Adán. Pero de ese contraste también Borges deriva una de sus convicciones, la convicción de que los seres humanos sublimamos la fragilidad de nuestro destino humano precisamente gracias a la imaginación y gracias a la pasión y gracias al lenguaje. Le escribió un poema a Whitman, hecho para mostrar el Whitman de los últimos años. Whitman estuvo postrado varios años al final de su vida, paralítico, no podía moverse de su casa en Camden, y claro, se parecía muy lejos de ese personaje prodigioso, de ese anciano espléndido que uno ve en sus versos, pero Borges siente igual devoción por ambas imágenes, por la imagen de ese hombre frágil y vulnerable y mortal, y por la imagen de ese otro ser al que el lenguaje convirtió no solamente en la encarnación misma de la felicidad o de la voluntad de felicidad humana, sino también inmortal, porque sin duda el Whitman del poema no morirá. Y está viendo siempre ese contraste en sus distintos seres, los distintos seres que ama y que admira. Ya hicimos una reflexión y una evocación de lo que es el texto de Borges sobre Shakespeare, que muestra también un contraste similar. Shakespeare es todos y nadie, el hombre que fue capaz de crear tantos personajes distintos. Tal vez en sí mismo no era nadie, tal vez carecía de una identidad esencial y fue buscando esa identidad como fue creando todos esos personajes. Nadie fue tantos hombres como aquel hombre que no era nadie, ¿no? Dice en algún momento del poema, y fue esa necesidad de ser alguien lo que los llevó a inventar tantos seres y a inventarlos de una manera tan creadora y tan minuciosa. Y por supuesto, otra vez vive el contraste entre una gran obra y un destino frágil, limitado y humano, cuando nos habla de Cervantes. Lo sabemos todo de Don Quijote, no sabemos nada o casi nada de Cervantes. Don Quijote no existió nunca, pero existe infinitamente para las generaciones. Cervantes existió, pero pues está casi olvidado. Hace poco estaban hasta tratando de encontrar su tumba y era difícil saber dónde estaba. Pero en vida, Cervantes padeció todos los fracasos y todas las derrotas posibles. Quería ser un gran poeta que no consiguió ser, quería ser un dramaturgo que no logró abrirse camino, quería ser, y entonces cuando llegó a los 50 años se sentía derrotado, sentía que no había hecho nada de su vida, que no había podido. Además había sido tesorero de la Armada Invencible y lo habían acusado, creo que falsamente, de un desfalco y había dado con sus huesos a la cárcel. Había sido soldado en la batalla de Lepanto, había perdido el uso de su mano en esa batalla, había sido esclavo en Argel. En fin, fueron muchas las penalidades que Cervantes tuvo que afrontar a lo largo de su vida, y entonces Borges ve en él no solo el símbolo de ese ser humano que trata de triunfar y de abrirse camino y que siempre está enfrentándose a la adversidad y a la derrota, sino también un ser en el que hay como la almendra de algo inmortal que alguna vez va a existir, que alguna vez va a triunfar y que quiere serle fiel a esa idea de que no hay que darse por vencido nunca, que nadie sabe qué puede salir de él, que nadie sabe qué lo espera de su destino y que nunca es el momento de decir ya no pude, porque quién sabe para qué está diseñado ese destino. El poema en el que Borges habla de eso, creo que ya lo recordamos aquí, pero me encantará recordarlo de nuevo. Se llama Un soldado de Urbina.
sospechándose indigno de otra hazaña, como aquella en el mar, este soldado, a sórdidos oficios resignado, erraba solo por su dura España. Para borrar o mitigar la hazaña de lo real buscaba lo soñado, y le dieron un mágico pasado los ciclos de Rolando y de Bretaña. Contemplaría, hundido el sol, el ancho campo en que dura un resplandor de cobre. Se creía acabado, solo y pobre, sin saber de qué música era dueño, atravesando el fondo de algún sueño. Por él ya andaban Don Quijote y Sancho. Y finalmente me gustaría decir que hay una característica en las obras de Borges y particularmente en sus poemas, y es que tiene una gran maestría para asociar lo que fue un personaje físicamente, humanamente, cotidianamente, con el sentido profundo de su labor histórica. Este caso de Cervantes me parece que es muy representativo de eso, porque ese triunfo final de Cervantes, que fue la escritura del Quijote, no es disociable de todos esos fracasos previos que Cervantes había vivido. Fue en esos fracasos donde aprendió la vida de Don Quijote, donde aprendió los choques de una mente generosa, abnegada, heroica, con el prosaísmo del mundo, con las adversidades, con los fracasos, entonces no es que haya fracasado mucho y un día haya triunfado, es que de esos fracasos hizo su triunfo, de esos sufrimientos, de esos dolores, de esos fracasos, hizo esa imagen que no es la imagen de un triunfador, sino la imagen de un soñador que siempre se ve golpeado por un mundo que no responde a la grandeza de sus sueños y a la magnitud de sus ilusiones. La eterna condición humana que siempre está chocándose con los molinos de viento, en los que siempre ve otra cosa, en los que siempre ve algo más grandioso y que siempre quiere construirse un mundo de heroísmo, de verdad, de belleza, y tiene que afrontar la mezquindad del destino. Hay un autor, hay un filósofo al que Borges quería mucho y al que hay que mencionar ahora que estábamos hablando de esa búsqueda de Dios que Borges hace a lo largo de toda su obra. Pues bueno, era difícil que Borges no se encontrara con el panteísmo, con esa idea de que el Dios y el universo podrían ser la misma cosa, que el divino laberinto de los efectos y de las causas en el que estamos es ese Dios, es esa divinidad de la que nosotros somos una fracción, de la que nosotros somos parte, y que ya no permite hablar con Dios como desde una posición de idolatría por un ser ajeno a nosotros, sino hablar con Dios desde la fracción de divinidad que nosotros somos y que representamos. Spinoza, el gran filósofo del panteísmo, tuvo, como tantos filósofos, conflicto con el deber de hacer de la filosofía un oficio. También Nietzsche no quiso hacer nunca de la filosofía un oficio del que tuviera que subsistir, sobrevivir. Quería trabajar en otra cosa para no sentir que estaba utilizando la filosofía para fines distintos a los de tratar de pensar y de imaginar. Y Spinoza entonces se buscó un oficio por fuera de la filosofía y se dedicó a pulir cristales, a pulir lentes, a pulir cristales para hacer lentes. Era muy bueno en ese oficio y de ese oficio derivó su sustento.
Borges quiere decirnos que no está tan lejos de lo que él está haciendo en su filosofía, ese oficio en el que creyó apartarse de la labor puramente filosófica para hacer una labor de subsistencia, y que ese pulimiento de cristales que sirven para ver mejor el mundo, que sirven para ver más nítidamente el mundo, es prácticamente un símbolo de la filosofía de Spinoza, que está tratando permanentemente de ver más nítidamente el mundo, y no solo eso, sino de ver a Dios en las cosas, de ver a Dios en los detalles de la naturaleza y del mundo, y que está tratando de construir el mapa de Dios para comprobar al final que el mapa de Dios coincide con el mapa de las estrellas, y es la misma cosa. El poema, que se llama Spinoza, participa de algo que era un recurso literario muy frecuente en Borges, la hipálaje. La hipálaje es una figura literaria por la cual una cosa no se la define por sí misma, sino o por el entorno en que esa cosa está, o por ejemplo una hipálaje humaniza las cosas inanimadas. Entonces es una hipálaje decir el día triste, porque el día no es triste el que está mirando el día, pero el día no. Pero por contagio uno dice el día triste. A Borges le encantaba una metáfora que usa Milton para hablar de una biblioteca: a la luz de las lámparas estudiosas. Claro, los estudiosos son los que están leyendo a la luz de esas lámparas, pero Borges contagia de esa condición de estudioso a la lámpara, así como otro autor al que Borges admiraba contagia al camello de las características del entorno en el que el camello se mueve, y dice el árido camello. Entonces, el árido camello y las lámparas estudiosas son hipálajes en las que se obra por contagio, se define una cosa por el entorno o por la atmósfera en la que la cosa está inscrita, y está llena de hipálajes ese poema sobre Spinoza, de un hombre que está puliendo cristales, y en el poema uno siente que está puliendo tanto cristales que las manos se le están como volviendo de cristal, ¿no? Porque empieza diciendo: las translúcidas manos del judío labran en la penumbra los cristales, y la tarde que muere es miedo y frío. Las tardes a las tardes son iguales. La luna y el espacio de Jacinto, que palidece en el confín del gueto, casi no existen para el hombre quieto que está forjando un claro laberinto. No lo turba la fama, ese reflejo de sueños en el sueño de otro espejo, ni el temeroso amor de las doncellas. Libre de la metáfora y del mito, labra un arduo cristal, el infinito, mapa de aquel que es todas sus estrellas. O sea, la labor de Spinoza como filósofo es idéntica a su labor como hombre en la vida cotidiana, allí labrando cristales, y en su obra labrando un cristal que nos permita ver a Dios en todas las cosas del universo. Y finalmente quisiera mencionar un homenaje muy bello que Borges le hizo a uno de sus autores favoritos, aunque son centenares sus autores favoritos. Pero hubo un autor del que Borges dijo que había escrito la mejor prosa de la lengua española, y era el mexicano Alfonso Reyes. Hubo un autor del que Borges dijo que había escrito la mejor prosa de la lengua inglesa,
y era Thomas de Quincy. Alguna vez dijo que si le fuera dado llevarse a una isla desierta una obra, se llevaría los 40 tomos de la obra de Thomas de Quincy y con eso sentiría que podía pasar feliz el resto de su vida. Y alguna vez dijo que la mejor prosa de la lengua francesa y tal vez del mundo la había escrito Voltaire. Voltaire, a quien Borges admiraba por su vida, por su inteligencia, por su ironía, por su fuerza expresiva, por la belleza y la claridad de su prosa, sobre todo de sus cuentos. Borges admiraba no solo su obra filosófica, sino sus relatos, unos relatos fantásticos, magníficos y muy serenos y sencillos que escribió Voltaire. Pero le hizo un homenaje particularmente bello en un prólogo que escribió sobre Voltaire. Dijo que así como el consejero áulico Leibniz había sostenido la tesis de que este es el mejor de los mundos posibles, esa tesis, dice Borges, inverosímil, de que este es el mejor de los mundos posibles, para burlarse de esa doctrina, Voltaire había acuñado un término, había inventado una palabra, la palabra optimismo. O sea, nadie fue optimista antes del siglo XVIII, porque Voltaire acuñó esa palabra en el siglo XVIII, ¿no? Para burlarse de Leibniz. Y claro, otros para burlarse de Voltaire acuñaron después la palabra pesimismo. Voltaire inventó la palabra optimismo y escribió aquel libro Cándido para refutar a Leibniz y para demostrarle que este no puede ser el mejor de los mundos posibles, para hacer una acumulación de los desastres y las catástrofes que han pasado en este mundo a lo largo de la historia, los terremotos y los incendios y las guerras y los horrores de toda índole que ha afrontado la condición humana desde el comienzo, para que Leibniz no siguiera con la tesis de que este era un mundo bueno, ¿no? Entonces Voltaire hizo la enumeración de todas las cosas que mostraban que el mundo es una fatalidad, que el mundo es una catástrofe, pues es decir, hay algo del espíritu del Cándido de Voltaire en la obra, por ejemplo, de nuestro querido autor Fernando Vallejo, quien también está permanentemente insistiendo sobre el costado sombrío y catastrófico de la realidad humana. Entonces, pero Borges dice, y con esto quisiera concluir esta un poco desordenada evocación de temas de Borges con la observación que Borges hace sobre Voltaire. Dice, Voltaire, para tratar de demostrar que este mundo no es ni mucho menos bueno, no ahorró ejemplos de desastres y de catástrofes, prodigó toda suerte de horrores en su libro. Y sin embargo, la sensación que nos deja el libro cuando uno lo lee es una sensación grata, ¿no? Lo hizo con tanta profusión que uno más bien termina sintiendo como el buen humor con que Voltaire mira todo eso, ¿no? La entereza con que afronta todo eso, y hasta le hace sentir a uno, ¿no?, cuán abnegada y admirable es la humanidad que ha sido capaz de sobrevivir a todas esas cosas. Y entonces Borges termina diciendo, ¿cómo podría el universo ser malvado si ha producido un hombre como Voltaire? Muchas gracias.